De practicar karate a ser una surfista profesional. Tizi nos cuenta hoy su historia de toda su trayectoria en el deporte desde muy pequeña. Practicando karate, practicó fútbol, representó a Guatemala haciendo ecuestres, hizo un Ironman y ahora representa a Guatemala también surfeando. Espero que puedan disfrutar de esta historia porque además es una persona increíble, muy noble, de un gran corazón y actualmente también tiene una academia de surf en El Paredón en donde enseña este gran talento y deporte a otras personas. Así que espero que disfruten su historia. Gracias, JC, por la invitación. Gracias también por los días antes que grabamos, que estuvimos aquí en El Paredón. La he pasado muy bien contigo y con tu equipo. Y pues para no hacer una introducción tan larga, les voy a empezar a contar un poquito de mi trayectoria en el deporte. La verdad empiezo desde muy chiquita, desde los 4 años. Era una niña bastante hiperactiva, entonces mi mamá pensó que el deporte podía ser una buena forma de canalizar esa energía. Entonces empecé practicando gimnasia en la casa del deportista en Antigua. Yo crecí en Antigua y fui agregando deportes. Empecé a jugar tenis y me gustaba también el fútbol. Entonces hacía esos 3 deportes alrededor del colegio. A mis 8 años tuve la oportunidad de conocer a mi primer mentor, que fue César, que era mi sensei, que hasta este momento de mi vida sigue acompañándome, siempre dándome consejos de deporte y también pues de vida. Y él creo que fue la primera figura que marcó mi vida en cuanto al deporte. Y lo hizo con un momento así muy puntual, que fue mi primera comunión. Él se acercó ya un poquito contento ahí con un par de cervezas y también inspirado, y me dijo, mira Tizi, no vas a sentir nunca una emoción tan increíble o de tanto orgullo como el día que tengas la bandera cerca del corazón. Y eso en ese momento pues no entendía muy bien a qué se refería, pero se quedó como en mi inconsciente, ¿verdad? Y eso quedó ahí maquinando cosas, creo yo. Y entonces, conforme me fui, motivando cada vez más en competir, que era algo que César también tenía conmigo, ¿verdad? Que me hablaba de mejorar, de soñar en ser campeona mundial y este tipo de cosas, pues empecé a meterle a este chip, ¿verdad? De mejorar y eventualmente vivir un momento donde pues a lo que se refería era a representar a mi país usando el uniforme, ¿verdad? Donde normalmente pues tienes el escudo de tu país justamente cerca de tu corazón. Entonces esa oportunidad no llegó hasta muchos años más tarde, y de hecho ni siquiera fue en karate. Él ese día me dijo, mira, yo no sé si yo voy a ser tu entrenador toda la vida o si vas a seguir haciendo karate, pero sea en el deporte que sea, siempre trata de ser la mejor. Y fue a los pocos años, yo soñaba con ser campeona mundial en karate, pero él tuvo una enfermedad que ya no le permitió seguirme entrenando, y fue un poco la casualidad de la vida que una compañera del karate me invitó un día a montar. Entonces así fue como empiezo a montar, y desde el primer día, desde la primera vez que yo me subí a un caballo, sentí pues como una gran pasión. Y fue como obsesivo, la verdad. Yo solo podía pensar en caballos. O sea, yo no ponía en mi cuaderno así el nombre de una persona que me gustaba, ¿verdad? Yo ponía así el nombre de la yegua que montaba, y soñaba con en algún día tener un caballo. Y bueno, empecé como a investigar cuál era la competencia más importante, y a diferencia del karate, que no era un deporte olímpico, ecuestre sí. Entonces tenía la oportunidad de soñar con Juegos Olímpicos, y así fue. Desde que empecé a montar solo podía pensar en eso, en qué necesitaba para en algún momento de mi vida
clasificar a una Olimpiada. Entonces, pues avanzando en ese trayecto, tuve estos otros mentores en mi vida que eran los dueños del club en Antigua, que era Katie y Ricardo, que me apoyaron en buscar qué era lo próximo que podía hacer para mejorar. Y finalmente era poderme ir a los estados en un programa. Me fui a un programa de Working Student, entonces es un estudiante que trabaja básicamente. Entonces a cambio de mi trabajo en la cuadra, en el club, me daban el entrenamiento. Y eso me dio la oportunidad de poder entrenar con una persona que había ido a Juegos Olímpicos. Phyllis, mi entrenadora, había competido muy joven en sus primeros Juegos Olímpicos y era una historia bastante curiosa, que ella había sido la persona que más veces había clasificado a Juegos Olímpicos, sin embargo solo compitió una. Eso muestra un poco lo complejo que son estos deportes donde un factor grande es la naturaleza, ¿verdad? El caballo al final del día también tiene sus emociones, el riesgo de él lesionarse, y pues ella vivió muchas de estas experiencias. Ya estando clasificada, un caballo se le murió y bueno, factores que pasan. Entonces, bueno, yo vivo esa experiencia de vivir un año en Estados Unidos y de ahí regreso a Guatemala ya para, bueno, tener también mis estudios. Estaba estudiando en la U y bueno, vinieron mi primera realmente oportunidad de representar a mi país. Ese año fue realmente muy, muy emocionante. No hay nada que se compare, como bien dijo mi entrenador, a poder representar a tu país. Sí ha sido la emoción más fuerte que he vivido, y fue clasificando a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y esa competencia fue una muy, muy especial para mí porque, bueno, me fue muy bien. Fue esa competencia que visualicé por todo un año y fue mi sueño, ¿verdad? Fue mi sueño hecho realidad. Competir además con este caballo que me había ido a Estados Unidos. Con él fue mi regalo de 15 años y pues viví toda mi adolescencia junto a él, ¿verdad? Él me acompañó en el sueño, pues en el sueño de poder lograrlo, y me dio el regalo, porque honestamente ese día, bueno, quedé medalla de oro, y lo más divertido era que cuando terminé, ¿verdad? Personas que vieron la competencia no venían y me decían: Tizi, te felicito, que bien montaste, sino era: se ve que ese caballo te ama. O sea, como que lo que podían notar era como esa conexión, ¿verdad? Y sí, yo estoy 100% de acuerdo que existía y que no era una cuestión de mi talento, sino que había sido como algo que hicimos juntos, pues, y en gran parte no vino solamente de como pasar cosas buenas o que yo fui consistentemente mejorando, sino en Estados Unidos pues tuvimos altos y bajos. De hecho, mi caballo casi se muere. Él tuvo una enfermedad una enfermedad en la sangre que es degenerativa, y literalmente fue un milagro que se frenó. No, nadie se explica qué fue lo que pasó, pero pues yo la verdad es que no me podía imaginar quedarme sin él, y tuve mucha fe de que tal vez sí podía mejorar, y eso sí pasó. Y a partir de eso yo sí sentí que este caballo, como yo podía sentir que él estaba dispuesto a dar la vida por mí, como que hay algo ahí medio extraño, pero cuando el caballo se da cuenta que a uno le importa, eso es todo lo que él tiene que saber, ¿verdad? El resto es él dedicarse lo dan todo por uno. Y pues esta medalla realmente para mí fue un regalo de parte de él. Él cumplió mi sueño, y bueno, a partir de ahí empiezan las cosas buenas, ¿verdad? Antes de esa medalla todo había sido apoyado por mi familia y estas personas especiales que me fui encontrando en el camino. Pero a partir de venir con un resultado de regreso a Guate, ahí ya te das cuenta que existen, bueno, apoyos, otro tipo de apoyos. Y eso implicó
no solo un gran aporte económico, porque cuando tú ganas una medalla en ciclo olímpico, pues te dan un cheque, pero además vino la beca y el periódico y algunas entrevistas y tal, entonces eso fue como que me abrió muchas puertas. Sin embargo, algo que tiene el apoyo es que la contraparte del apoyo es presión, ¿verdad? Cuando tú recibes apoyo sea el que sea, tú tenés una presión de dar algo a cambio, ¿verdad? Y en este caso, pues, el apoyo del Comité Olímpico implicaba resultados y ser consistente con ellos. Entonces, bueno, quedar medalla de oro y de esa forma, en mi primera experiencia, además siendo la más pequeña del equipo, parecía que como que, bueno, que había como este potencial, ¿verdad? Entonces, lo que venía después del Centroamericano del Caribe eran Juegos Panamericanos, y para eso, pues el nivel sube. Y para eso, pues mi caballo también tenía ciertos límites físicos. La verdad, la distancia era más larga, la altura de los saltos era más grande y yo sabía que necesitaba un poquito más de su 100%. Entonces, ahí empezó la cosa un poco dura. Empecé la clasificación, me va bien en la primera y hubo una serie de como problemas de salud en el caballo, entre un tendón, un accidente dentro del camión y empieza una cosa tras otra, ya cerca de la última clasificatoria. A mi entrenador, le estuvo diagnosticado con cáncer, entonces ya entrenar con él se volvía difícil. Finalmente me dice, mira, ya no te puedo entrenar, me está costando mucho, y yo sentía que se desarmaba todo esto. Me topé con una pregunta importante que era, los resultados. Esa es una razón por la cual quiero ir a Juegos Panamericanos, pero realmente a qué costo, ¿verdad? Y yo sentía, bueno, el costo de la salud de mi caballo no es algo que voy a arriesgar, o sea, no voy a intercambiar eso por un resultado. Y también yo ya no aguantaba. Yo tuve que ir a psiquiatra, tuve desórdenes alimenticios, estaba como realmente muy, muy obsesionada con esta sensación de rendir y dar nuevamente un resultado, y no lo estaba sabiendo manejar. Entonces, y además como que tal vez un poquito pregunta como de vida era, no sé si son señales de que tengo que parar o son señales de que tengo que seguir y son obstáculos que son parte del camino. Y creo que eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Que a veces es difícil saber si este camino por el que voy, estoy pasando por ciertos obstáculos porque esto me va a formar, y bueno, mi parte de insistir es lo que te permite sobresalir, o realmente es momento de reconocer que tal vez no es por ahí. Y la verdad es que estaba tan cerca ya del final, pero tan decidida que ya no podía dar un paso más, que ¿verdad? Un poco como que ya no supe, pues. Y mi mamá fue la que me dio el consejo de, mira, pasaba un día con tu caballo y mira, averigua qué piensa él, ¿verdad? Y pues ese día yo solo sentía que el caballo lo único que quería hacer era salir galopando a saltar. Entonces, llegando al final, como que todo eso se fue revirtiendo, y lo que habían sido obstáculos al final se empezó a abrir, y fui a Juegos Panamericanos. El resultado pues era un poco el que yo esperaba. El nivel era bastante más alto. Para mi experiencia y también la capacidad física de mi caballo, igual fue increíble. Entonces ahí terminó mi primer ciclo olímpico, y de hecho ahí empieza mi historia un poco con el surf, que es regresé de ese primer ciclo olímpico y me topé con una amiga en una tienda, que ella estaba trabajando ahí, y la saludo y me dice, ¿cómo has estado? Tal cosa, le cuento. ¿Y tú? Me dice, pues yo estoy trabajando aquí y empecé a surfear. Y yo,
¿cómo así? ¿Surfear en Guate? Y yo, no puede ser. Yo no sabía que se podía surfear en Guate. Yo había probado una vez surfeado, pero en un viaje. Y le dije, mira, llévame. O sea, pero mira, si mañana salimos a las 4:30, yo, no importa, yo me apunto, me voy. Me fui ese día y para mi buena mala suerte, cuando entré al mar y llegué ya a la parte de atrás con la tabla, puchica, tuve una sensación, además que se me iba a salir el corazón porque es cansadísimo, muy parecida a la primera vez que monté a caballo. O sea, sentí esa misma cosa de, la gran, esto sí es increíble, nada se le compara. Y a pesar de que pues, mis entrenos todos los días eran de ecuestres, yo siempre seguía jugando fútbol, haciendo otras cosas, o salía a correr, o de repente me metía a una carrera. Pero cuando empecé a surfear dije, esta sí siento que me la va a poner un poco difícil, o sea, esto sí siento que se va a nivelar. Y en efecto, empecé a surfear, mi entrenador, tuve un cambio de entrenador de ecuestres y él quizá fue como mi otro mentor de vida. Él me dijo, mira Tizi, anda a surfear, relájate, este año no hay una competencia internacional importante, te va a servir también ya no tener esta mente tan rígida de entrenar todos los días, de todo el tiempo mejorar, de todo el tiempo así, ¿verdad? Y en efecto el surf se volvió como mi complemento para montar. Me relajó un poco, hasta físicamente a mí se me acalambraban las piernas por una cuestión en la cadera, hasta en eso me ayudó porque me soltó la cadera en la posición de surfear al remar y así me fui. Entonces empecé a surfear, no hacía lo que fuera por estar en el mar. Antes de la universidad, si la clase empezaba a las 11, me daba tiempo de surfear en la madrugada y me regresaba y así, ¿verdad? Todos los días era solo pensar en surfear. Y al no haber tantas mujeres en Guate que surfeaban, pues tenía la oportunidad también de competir. Y yo tengo ese chip, a mí lo que más me gusta es competir y pues me fui metiendo algunas pruebas nacionales y así. Y sin darme cuenta, pues fui avanzando, se presentaban eventos y yo entraba dentro de las 4 de Guate, entonces hice un centroamericano y bueno, de repente ya regresaban otra vez las competencias de ecuestres, entonces hice un segundo ciclo olímpico con un caballo diferente, llegué al mismo lugar y volví a ir a participar en Juegos Panamericanos, eso fue Toronto en 2015. Y después de eso dije, bueno, viene el año que es un poco libre, me dedico otra vez a surfear. Pero ahí tuve ya una conclusión y era, en su momento, cuando yo empezaba a surfear más, tuve un amigo que me dijo, mira Tizi, el que mucho abarca, poco aprieta. Y 2 deportes al final, no vas a ser buena en ninguno. Y a mí eso me dejó pensando, la verdad, no lo tomé a mal, solo me quedé pensando y dije, bueno, quizá tiene razón, aunque yo veo que sí me ayuda, o sea, sí siento que me ayuda. Entonces, de alguna forma, seguí haciendo los dos y me comprobé a mí misma que se podía. O sea, se podía hacer 2 deportes juntos, porque llegué una vez más a ese lugar donde pues uno busca esa clasificación a la Olimpiada. Pero al terminar eso, me di cuenta que tuve un cambio de chip, no de chip, pero de pensar, y me doy cuenta que mientras más tiempo paso haciendo una cosa y más atención le pongo a los detalles, la verdad es de que ya hay un punto en donde todos somos buenos en este nivel. La diferencia son los detallitos, detalles, y muchas veces son los más chiquitos, y eso es lo que no estoy teniendo. O sea, no es que pueda pasar más horas sobre la espalda de mi caballo, ¿verdad? O sea, me da tiempo de ir a surfear, pero me pierdo detalles en el herrero, me pierdo detalles extra chiquititos, y los quiero porque sí quiero clasificar a la Olimpiada, o sea, sí es un objetivo que tengo. Entonces dije, bueno, voy a surfear como complemento a la equitación, es decir, voy a surfear para mi mente, que me relaje, pero ya no voy a seguir como con tanto, como esta obsesión de ver los videos,
tomar fotos, no sé. Entonces, bueno, empiezo ya a dedicarle desde el 2017 súper enfocada a ecuestres. De hecho, mis papás me apoyan con comprar una yegua que con la idea de, bueno, esta tal vez sí tiene el potencial de la Olimpiada. Pero ahí también, ¿verdad? Un poco pasó la vida y ese año fue un año que, bueno, ¿verdad? Enfrenté cosas difíciles, que fue, se muere uno de mis personas cercanas en ese momento, como afectivamente. Esta persona pues hacía motocross y estábamos ese mismo día compitiendo, yo en ecuestres y él en las motos, y él sufrió un accidente y murió ese día. Y pues fue bastante duro, pero siguió, ¿verdad? Ese día yo había clasificado, me había ido muy bien. Estaba viendo los resultados también de esta decisión de enfocarme nuevamente solo en un deporte. Y a las 3 semanas muere mi abuela y a las 3 semanas de eso muere la yegua. Entonces, pues realmente no, ese fue un shock para mí, en el sentido que ahí no era una cuestión de tal vez son señales de si sí o si no, sino simplemente pues fue, yo ya no tuve energía emocional como para saber qué hacer, y además me quedé sin yeguas. Me había quedado con mi caballo con el que había competido, pero no era, o sea, la yegua era con la que quizá 4 años más tarde podía estarme tal vez jugando sí una clasificación a una Olimpiada. Entonces, pues fue ahí como la contraparte también a cuando tú venís y mostrás un resultado, ¿verdad? Ahí me quedé sin poder dar un resultado, no clasifiqué a Centroamericanos y el Caribe de ese año, y eso implicó perder la beca que ya había tenido por casi 10 años del Comité Olímpico. Así funciona, es parte del sistema, ¿verdad? No es nadie no queriéndote dar una beca, sino así son los contratos, ¿verdad? Das un resultado, aquí está tu beneficio, no llegas al resultado, se te quita. Entonces me quedé pues un poco sin el apoyo económico, sin poder trabajar, porque yo soy psicóloga de profesión y pues no estaba para trabajar emocionalmente. Y ahí viene como un poquito también la sensación de repensar las cosas y decir, bueno, no es que me equivoqué en intentarlo, ¿verdad? Sino realmente lo que me doy cuenta es que tengo opciones, y lo que tengo es un instrumento, que para mí no era un deporte específico, sino era el deporte en general. Ese ha sido mi forma de expresarme, la forma de canalizar mi energía, la forma de, no sé, hacer catarsis de mis emociones, ¿verdad? En ese momento mi caballo era lo que me sostenía emocionalmente, y pues siento que necesito superar esto y no encuentro otra forma más que en el deporte. Entonces ahí fue cuando, viendo la verdad una película y escuchando la historia de una amiga, decido que tal vez necesito hacer un Ironman. Y había escuchado, bueno, un poco los Ironmans, ¿verdad? Hay personas que lo hacen para superar una pérdida, o como forma de superar un cáncer, ¿verdad? Hay muchísimas historias inspiradoras en personas que hacen Ironmans, y yo necesitaba algo que me sostuviera. Realmente cada día estaba más triste, sentía que me podía deprimir, y todo antes de eso, lo único que yo quería y rogaba era un resultado, un buen resultado, por favor, en deporte, tal vez para recuperar la beca, y no llegaba. Entonces dije, bueno, me va a tocar trabajar por esas cosas que yo me imagino que me dan los resultados, ¿verdad? Voy a tener que encontrar mi tranquilidad interior, sentirme bien sin ganar, ¿verdad? Prácticamente. Entonces empecé a hacer el triatlón un poco así, sin pensarlo mucho, y me fui realmente encontrando un deporte realmente muy especial e increíble,
si alguna vez tienen la oportunidad, el triatlón en Guate tiene una comunidad de personas increíble. Conocí mucha gente linda. La forma en que se compite en el triatlón y más que nada en estos como Ironmans es realmente cada uno está haciendo su propia carrera y lo que tenés son personas a tu alrededor haciendo su propia carrera también. Entonces no sé, también eso me hizo cambiar mucho a mi mentalidad de cómo competir, disfrutarlo mucho más, algo que había perdido sin darme cuenta, ¿verdad? Me ponía muchísima presión por ganar y pues la verdad los resultados empezaron a llegar. Me sorprendí en mi primera triatlón, clasifiqué en Ironman, es la marca de las competencias, pero en mi primera carrera tuve un cupo para el mundial de ese año. Entonces, bueno, me lo disfruté muchísimo, pero llegó al final del año y dije, bueno, creo que el triatlón me encanta, pero sí tenía una meta emocional, ¿verdad? Quiero regresar y retomar, pero esta vez, pues, estoy en que los caballos están ahí, pero mi corazón se quedó con las ganas de darle un chance también al surf, ¿verdad? Entonces dije, bueno, a ver, ya tengo también, ¿verdad?, 29 años y voy para 30. No sé si es momento, pues, para darle con todo ahora que con el surf, ¿verdad? Y me dio un poco de timidez ponerme esta meta por eso, realmente, por la edad, decir, puchica, a estas alturas, no sé, pues, si realmente sé que el nivel de surf para ser competitivo no lo tengo todavía y va a estar duro. Y dije, bueno, lo voy a seguir pensando, voy a pensar una semanita más y al final dije, no, ahí es y justamente por eso. Llegué un poco a la conclusión que uno llega a los 30, por ponerlo así, 31, 32, y no es que uno no sea capaz de alcanzar metas, sino uno se propone menos metas. Y creo que en parte es porque a esta altura de la vida uno ya es bastante bueno en algo de lo que decidió hacer. Ya sea que fue estudiar fotografía, ya después de 6, 7 años de hacerlo, uno ya es bastante bueno. Entonces, cuando uno ya tiene experiencia en algo y uno ya sobresalió en algo, ponerse en una posición donde vas a fallar o vas a quedar un poco como en ridículo o sos el novato, cuesta un poco más. Uno de niño realmente no le importa, o cuando uno es nuevo en algo, no importa. Pero yo dije, bueno, a ver, va a ser un poquito, tal vez mi ego el que va a tener que adaptarse, pero voy a intentarlo. Entonces, esto es un poquito donde estoy ahorita. Yo desde noviembre del año pasado decidí que me iba a dedicar a surfear. Puse en pausa los caballos, que no son decisiones fáciles, porque pues, es la sensación a veces cuando uno... quizás esto es como algo para reflexionar y es, uno a veces es bueno en algo, uno tiene un talento o un potencial y uno a veces cree que al tener un potencial o la oportunidad o el talento, uno está obligado a usarlo y no es cierto. O sea, tú no estás obligado a usar tu talento o que sos bueno en algo, si eso no es lo que a ti te encanta o lo que tú quieres hacer en ese momento. Y eso fue lo que concluí, que pues, iba a poner mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero a mejorar en algo que me ilusionaba y me ilusiona, y eso es ahorita el surf. Y quizá algo de lo que estoy encontrando es que es dificilísimo. Realmente es un deporte muy difícil en cuanto a competencia. Cada día me doy cuenta más de eso, pero ahora la competencia ya no la veo igual. Lo que veo en la competencia es
no tener miedo a ponerse en un lugar donde a uno lo van a calificar, donde a uno le van a decir lo hiciste bien o mal, o qué tan bien o qué tan mal, ¿verdad? Y esa es una guía para que entonces tú empezás a notar ya esas cosas, y eso te ayuda a mejorar tus entrenos, te ayuda te guía muchísimo. Aparte, las competencias te acercan a los que están en un nivel más alto, entonces todo tu progreso se acelera cuando competís. Si tiene costo competir, un costo emocional, hay que saber manejar las competencias. No, yo no recomiendo meterte a competir si no estás pudiéndolo manejar en tu autoestima. Cuando uno compite, uno tiene su nombre, sí, hay uno que gana y uno a veces queda como en el ridículo, pero si tú puedes ir manejando esas situaciones, ganas muchísimo. Y quizá lo que ahorita me está también apasionando mucho de esta etapa es que se trata de master un skill, que es como volverse como maestro en algo, pero no como de que enseña, sino como, no sé, suficientemente bueno. Mientras más mejoras en algo que te gusta, más te divertís. Por ejemplo, ganas confianza. Entonces, ahorita surfeando es mejorar en surfear, me permite surfear más tipos de olas, hacer más cosas. Entonces, me divierto más. Igual es, por ejemplo, montando. El mejorar en montar me permitía no tener el miedo de subirme a un caballo nuevo o montar el caballo de alguien más, saltar más alto, galopar más rápido. Entonces, sí, siento que mientras más tiempo le dedicas a algo, pues te lo gozas más. Detrás de todas estas experiencias, Tizi, yo me imagino que hay un porqué, ¿verdad? Hay un porqué lo hago. O sea, no es porque, me gustó el surf y ahora me tiro al surf, y me gustó equitación y ahora voy a montar. ¿Cuál es tu porqué? O sea, ¿de dónde nace ese deseo tan profundo de decir, ok, ahora tengo que hacer esto? ¿Por qué lo hago? Voy a llorar. Y no sé, o sea, bueno, voy a llorar un poquito porque es sensible, supongo, pero creo que nos pasa, y a todo esto ya confesé, yo ya tengo más de 30 años, ya pasé los 30, pero la razón era la atención de mis papás. Y suena tal vez infantil, pero sobresalir en parte era por eso, quería el reconocimiento, o sea, el aplauso de mis papás, el decir, pues ya como que darles de regreso, ¿verdad? Y creo que o sea, a veces esa atención la buscamos de cualquier forma. Algunos nos desviamos, ¿verdad? Atención buena o mala, pero recibimos atención, ¿verdad? Entonces, o sea, por cosas buenas o malas. Y pues realmente la razón por la que yo quería ser la mejor es hacerlos sentir orgullosos, que se sientan orgullosos de que me levanto, que me esfuerzo. Y por lo mismo que me he ido encontrando gente tan linda en este camino, es devolverles siempre. Eso es lo que hago. O sea, he tenido entrenadores tan increíbles, y a la hora de competir es como decir, bueno, aquí está lo que de regreso, todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto, las horas que has estado ahí. Y sí, creo que eso es un poquito, es la sensación de agradecer a través de un buen resultado, y el sentir, sí, dar de vuelta. Y que en parte eso me ha hecho madurar también, ¿verdad? Que no es cierto que todo el tiempo tenés que venir y entregar un resultado. O sea, la persona que sos, o sea, eso ya es una gran cosa, ¿verdad? Entonces,
sí, a veces me juego con eso, un poquito la autoestima, ¿verdad? De decir, no estoy obligada a ganar para que la gente me quiera, no estoy obligada a traer medalla para tener yo un valor, sino ese valor lo tenés por ser quien sos y sí, o sea, eh, uno vale, ¿verdad? Uno vale, el corazón de que uno tiene un valor y creo que con que uno pueda expresarle a las personas que uno quiere que son importantes y que uno agradece el esfuerzo que hacen por uno es suficiente. Pero detrás, o sea, por responder a tu pregunta, sí era el deseo de hacer a las personas que quiero sentirse orgullosos. Buenísimo. Gracias. De verdad, muchísimas gracias, Tizi, por inspirarnos, por contarnos tu historia, eso que te motiva, tu porqué tan profundo. Y de verdad yo me siento muy feliz de estar aquí contigo, poder conocerte, tener este privilegio de conocerte y poder escuchar tus experiencias que también me ayudan y me inspiran. Así que muchísimo gusto, Tizi. Gracias por tu tiempo y pues esperamos que que hayan disfrutado de la historia de Tizi, que puedan agarrar lo de mayor valor para su vida y que puedan implementarlo también en la suya. Que tengan buena tarde. Sí,